Muy bien, continuemos con esta segunda parte. Todos observamos que cuando tenemos un líquido en un recipiente, en la zona donde se produce el contacto con el material hay una curvatura de la interfaz entre el líquido y vapor. Si nunca observaron esto, les recomiendo que agarren un vaso, lo llenen de agua y se fijen detenidamente qué es lo que pasa en el contacto entre el vidrio y el agua. Si el recipiente tiene un tamaño lo suficientemente grande, esta curvatura desaparecerá rápidamente aplanándose la interfaz líquido-vapor. Pero si el recipiente es más bien un tubo de un diámetro muy pequeño, llamados tubos capilares, se produce el efecto de la capilaridad, el cual se va a denotar por un cambio en el nivel desarrollado dentro y fuera del tubo capilar. La diferencia de nivel puede ser positiva o negativa en función de cuál sea el líquido y qué material sea el del tubo. Por ejemplo, en la imagen se ve un recipiente con agua donde se sumergen distintos tubos capilares. Los primeros dos corresponden a un material hidrofílico, por ejemplo vidrio, donde se ve un ascenso capilar. Los otros dos tubos corresponden a un material hidrofóbico, por ejemplo siliconas. En este caso se nota el descenso capilar. Vamos a ver análisis de balances de presiones de estas situaciones para entender cómo calcular este ascenso o descenso capilar. Analicemos en particular el caso del ascenso capilar. El fenómeno de la capilaridad involucra tanto la aceleración de la gravedad como la tensión superficial. Realizaremos un balance de presiones en el sistema para entender cómo calcular el ascenso capilar. Lo importante a tener en cuenta, para no fallar en este análisis, ya sea ascenso o descenso capilar, es entender la condición de equilibrio. Para cualquier altura z, la presión tiene que ser la misma en todo el sistema, ya que de otra manera habría transporte de material de una zona a otra. Vamos a marcar distintos puntos en el diagrama y luego vamos a describir ecuaciones donde se vinculen las presiones entre los distintos puntos. Primer punto. Situados en la fase 1, nos vamos a ubicar en la misma altura donde se encuentra el menisco cóncavo correspondiente al ascenso capilar pero fuera del tubo. El menisco cóncavo es este menisco que se forma acá. Punto 2. Lo vamos a ubicar inmediatamente arriba de la interfase, también fuera del tubo capilar. Punto 3. Es igual que el punto 2, pero inmediatamente por abajo de la interfase, es decir, en la fase 2. La presión entre los puntos 2 y 3 tiene que ser la misma porque están en lados opuestos de una interfase plana. Punto número 4. Va a estar a una altura z cualquiera desde el menisco cóncavo de la interfase curva. Este punto lo vamos a plantear alineados con los puntos 1, 2 y 3. Por otro lado, a la misma altura z vamos a posicionar el punto 5. Nuevamente 4 y 5 tienen que estar a la misma presión ya que se encuentran a la misma altura. Por último, iremos a la interfase curva. Ubicaremos el punto 6 justo por debajo de la misma, del lado de la fase 2, y el punto 7 por encima de la misma. Como ya sabemos, las presiones entre estos puntos están vinculadas por la ecuación de Jean-Laplace para superficies esféricas, de tal manera que la presión en el punto 7 va a ser igual a la presión en el punto 6 más 2 veces gamma sobre el radio de curvatura. Y sabemos que, además, P7 es mayor que P6 por estar del lado interno de la curvatura. Por otro lado, P1 y P7 tienen que ser la misma presión de vuelta por estar a la misma altura. Ahora nos va a faltar vincular los puntos que están alineados entre sí a distintas alturas. ¿Cómo lo haremos? Con la vieja confiable ρ por G por H, que nos permite calcular la presión hidrostática de una columna de un determinado fluido si conocemos su densidad. Entre los puntos 1 y 2 tenemos una altura h de la fase 1, h que sería el ascenso capilar. Por lo tanto, la presión 2 va a ser igual a la presión 1 más la densidad del fluido de la fase 1 por la aceleración de la gravedad por la altura h. En los puntos 3 y 4 estamos relacionados por la diferencia de altura z menos h. Por último vincularemos los puntos 5 y 6 que están a una diferencia de altura z a través de la ecuación P5 igual a P6 más ρ de la fase 2 por la aceleración de la gravedad por z. Usemos estos balances de presiones para encontrar una ecuación que nos permita calcular el ascenso capilar. Partamos de la igualdad de presiones entre los puntos 4 y 5.
Nuestro objetivo es encontrar una expresión para H, así que reemplacemos P4 por la ecuación que la vincula con la presión en 3. Y además del lado P5 lo vamos a reemplazar por P6 más la densidad de la fase 2 por la aceleración de la gravedad por Z. Sabemos que P3 y P2 tienen que ser iguales por estar de lados opuestos de una interfase plana, y P6 y P7 van a estar relacionados con la ecuación de Jean-Laplace. Por último, P7 es igual a P1 por estar en la misma altura, y para no depender de esta expresión vamos a cambiar también P2 por su relación con P1. Si distribuimos Z menos H, vemos que varios términos se simplifican. Despejando, llegamos a la ecuación del ascenso capilar. Notemos que el fenómeno depende de la diferencia de densidad entre fases, de la tensión superficial, de la aceleración de la gravedad y el radio de curvatura, que no es necesariamente el mismo que el radio del capilar. Mi recomendación es que no memoricen este balance, entiendan el desarrollo y les queda para hacer de práctica el caso para el descenso capilar. Además también notemos que si bien la densidad 1, acá no dijimos qué identidad tiene cada uno de los fluidos, imagínense que fuese el sistema de agua y aire, la densidad 1 podría llegar a ser mucho más chica que la densidad 2 y se podría llegar a simplificar, pero hay que analizarlo caso a caso. Bien, vamos a relacionar ahora el radio de curvatura de la interfase con el radio del capilar, que ya dijimos que no son lo mismo. En esta diapositiva vamos a hallar la relación geométrica entre estos dos parámetros y más adelante hablaremos de qué depende estrictamente el radio de curvatura. Veamos el caso para el ascenso capilar. Vamos a definir el ángulo de contacto θ como el ángulo formado entre la pared del capilar y la recta tangente a la interfase. Por propiedades de ángulos opuestos y complementarios, el ángulo θ es el mismo que el que se forma entre el radio del capilar y el radio de curvatura. Recordando que el coseno de un ángulo es adyacente sobre hipotenusa, resulta que coseno de θ es el radio del capilar sobre el radio de curvatura. Esto es válido para ascenso capilar, donde θ puede valer entre 0 grados y 90 grados. En este caso, típico del agua con la mayoría de los materiales, se dice que el líquido moja el tubo capilar. Para el caso puntual de agua con vidrio limpio, θ es aproximadamente 0 y coseno de θ es igual a 1 y por lo tanto el radio de curvatura es igual al radio del capilar. Por otro lado, para el descenso capilar definimos el ángulo de contacto de la misma manera y resulta ser un ángulo suplementario, es decir, mayor a 90 grados. Vamos a plantear un ángulo alfa como θ menos 90 y calculamos el seno del mismo como radio capilar sobre radio de curvatura. Ahora, por identidades trigonométricas, llegamos a que el coseno de θ es menos radio del capilar sobre radio de curvatura. Esto se cumple para el descenso capilar, donde θ siempre es mayor a 90 grados. Este caso típico es del mercurio en vidrio, donde el ángulo θ es igual a 140 grados y se dice que el líquido no moja la pared del capilar. Al principio de estos dos videos dijimos que si la relación de moléculas en la superficie sobre el total de moléculas es muy alta, se producen cambios significativos en las propiedades del sistema debido a la energía superficial. Y que esto se da en especial cuando el sistema es de un tamaño muy pequeño. Vamos a analizar en particular qué pasa con la presión de vapor. Supongamos un sistema conformado por una gota de líquido en equilibrio líquido-vapor con su propio vapor. Para una superficie plana no tiene sentido realizar este análisis porque el delta P tiene que ser igual a 0. Ya sabemos que la presión en el interior de la gota tiene que ser mayor que la presión en el vapor, por la curvatura de la superficie. Este aumento en la presión del líquido por la curvatura genera un aumento en el potencial químico proporcional al volumen molar. Como ambas fases están en equilibrio, el potencial químico en cada fase tiene que ser el mismo y por lo tanto también va a aumentar el potencial químico en la fase de vapor. Y además, si lo consideramos a T constante, la ecuación general de Gibbs para una sustancia pura se reduce al volumen molar por diferencial de P. Si consideramos el vapor como un gas ideal, vamos a reemplazar el volumen molar por RT sobre la presión en la fase de vapor. Noten que usamos una R distinta para que no se confunda con el radio de la gota. Y para resolver esto, vamos a necesitar condiciones entre las cuales integrar. Vamos a integrar entre la situación en la que el efecto superficial no afecte a la presión de vapor y la que sí, es decir, entre cuando es una superficie plana y cuando no lo es.
Cuando es una superficie plana, la presión tanto en la fase vapor como en la del líquido es la presión de vapor que llamaremos P0, P sub 0. Cuando está la curvatura, la presión en la fase vapor va a ser la presión del sistema, P, y la presión del interior de la gota la llamaremos P sub 2. Por último, consideraremos el volumen en la fase líquida como constante, por ser un líquido incompresible. Si reemplazamos P sub 2 por la presión de Jean-Laplace, siendo P sub 2 la presión interna de la curvatura, llegamos a la siguiente expresión. Finalmente podemos suponer que P menos P sub 0 es mucho menor que 2 veces gamma sobre R. Es decir, si bien hay un cambio en la presión de vapor, el mismo no va a ser muy alto y no va a ser comparable con 2 gamma sobre radio de curvatura. Solo para radio de curvaturas muy chicos va a empezar a ser comparable. Finalmente llegamos a la ecuación de Kelvin para gotas. Nuevamente notemos que mientras menor sea el radio de curvatura, menor el tamaño de la gota, mayor diferencia de presión de vapor tendremos. Mayor va a ser el aumento de la presión de vapor. Veamos los resultados del ejemplo que se encuentra en el capítulo 8 del apunte teórico. El mismo analiza el aumento de la presión de vapor según el diámetro de las gotas que se forman antes de que el agua condense a 25 grados centígrados. Lo primero que vamos a ver es que la suposición que hicimos que P menos P sub 0 es mucho menor que 2 veces gamma tensión superficial sobre el radio de curvatura es correcta porque siempre se mantiene una diferencia de al menos 5 órdenes entre estos dos valores. Interpretemos un poco la tercera columna, P sobre P sub 0. Esto es el aumento de la presión de vapor en nuestro sistema con una interfase curva por sobre la presión de vapor si la superficie fuese plana a esa temperatura. Nosotros sabemos que si la presión es mayor que la presión de vapor, la fase de vapor debería condensar. Esto es así siempre y cuando haya una fase líquida presente. Es decir, podemos comprimir vapor de agua 3,13 veces por su presión de saturación antes de que se encuentre en equilibrio con una gota de líquido de radiocurvatura 1 nanómetro. Formar una primera gota de líquido, en ausencia de cualquier otro núcleo extraño donde pueda condensar, requiere sobresaturar considerablemente el vapor. Esa es la hipótesis más importante de la ecuación de Kelvin. Análogamente se puede encontrar la ecuación de Kelvin, pero para burbujas en un seno líquido. Tenemos que tener en cuenta que ahora la ecuación de Jean-Laplace está invertida de tal manera que ahora P en el vapor va a ser la que aumente, ya que está del lado interno de la curvatura. Desarrollando de manera análoga, llegamos a la ecuación de Kelvin, que tiene un signo menos adelante. Vamos ahora a analizar interfaces entre fases líquidas y sólidas o líquidas y líquidas. Como ya dijimos, el fenómeno ahora se llama tensión interfacial, pero el concepto es similar al ya estudiado. Se debe a la energía cohesiva en cada una de las fases y además a la energía de adhesión entre las distintas fases. Si tenemos dos fases en contacto entre ellas, se va a formar una interfase. Supongamos dos fases líquidas alfa y beta, que están en contacto en un metro cuadrado de su superficie, formando la interfase de la figura con tensión interfacial gamma alfa beta. Queremos analizar cómo la tensión interfacial afecta a nuestro sistema, entonces propongamos un cambio. Por ejemplo, separar ambas fases. Al separarlas cada una, queda en el equilibrio con el vapor, formándose la interfase con tensión superficial entre alfa y vapor y la de beta y el vapor. Esta separación produce un aumento en la energía libre de Gibbs que corresponde al trabajo para vencer la fuerza de adhesión entre las dos fases. Ese trabajo va a corresponder a la ecuación que se ve en pantalla, la tensión superficial de alfa con la fase de vapor más la tensión superficial de beta con la fase de vapor menos la tensión interfacial entre los dos líquidos. Donde en esta ecuación se omite multiplicar las tensiones por el área porque siempre estamos hablando de un metro cuadrado. Si quisiéramos ahora dividir cada una de las fases en dos secciones más, tendríamos que realizar un trabajo tal para vencer la fuerza de cohesión en el seno de cada fase. Por lo tanto, el trabajo de cohesión de la fase alfa va a ser dos veces la tensión superficial alfa vapor, gamma alfa vapor, dos veces porque se forman dos áreas, y lo mismo sucede con la fase beta. Si reemplazamos cada tensión superficial por su trabajo de cohesión en la primera ecuación, llegamos a la siguiente expresión.
Si despejamos esta ecuación, vemos que a medida que aumenta el trabajo de adhesión, disminuye la tensión interfacial. Mientras más trabajo tengo que entregarle al sistema para separarlo, más baja es la tensión interfacial, más mezclado está el sistema. Si la tensión interfacial es cero, no hay resistencia a la extensión del área de la interfase y la mezcla es completamente espontánea. Por ejemplo, si alfa es agua y beta es N-butanol, la tensión interfacial entre estas dos fases es igual a 1,8 por 10 a la menos 3 newton sobre metro, y los líquidos son casi completamente miscibles. Por otro lado, si alfa es agua y beta es mercurio, la tensión interfacial es 375 por 10 a la menos 3 newton sobre metro, y los líquidos son inmiscibles. Cuando tenemos interfaces líquido-sólido, tenemos dos posibles casos: que el líquido moje o no moje la superficie. Para determinar esta característica, se deposita una gota de líquido sobre una superficie sólida y se mide el ángulo de contacto y la tensión en cada interfase. Vamos a tener tres componentes para la tensión: una tensión interfacial sólido-líquido, gamma SL, que es la que corresponde a la tensión interfacial; otra tensión superficial líquido-vapor, gamma LB; y por último una gamma SB que corresponde a la tensión superficial entre el sólido y el vapor o gas. Si el ángulo de contacto, θ, es menor a 90 grados, las fuerzas de adhesión entre L y S son mayores que las de cohesión en el seno líquido, y la tensión interfacial SL es pequeña. En estos casos, el líquido moja la superficie. Si el ángulo de contacto es mayor a 90 grados, pasa a la situación contraria. El líquido tiene más fuerza de cohesión en su propio seno que de adhesión con el sólido. En esos casos, el líquido no moja la superficie y la tensión interfacial es grande. Ese es el caso clásico de mercurio en vidrio. Analicemos el cambio en la energía libre de Gibbs en un sistema en el que se da un cambio debido a una leve deformación de la superficie que ocurre al aumentar el área de la interfase sólido-líquido. El cambio en la energía libre de Gibbs va a tener una componente por cada interfase como queremos estudiar para el cambio en la interfase SL. Dejemos expresados los otros diferenciales de área en función de este. El cambio de área entre el sólido y vapor va a ser igual a menos el cambio entre el sólido y líquido, porque el área que ocupa uno no lo ocupa el otro. Por otro lado, usando el coseno de θ, podemos relacionar el cambio entre líquido y vapor con el cambio entre sólido y líquido. Reemplazando en la primera ecuación llegamos a la siguiente expresión. Definimos ahora el coeficiente de extensión para el líquido sobre el sólido. Este vincula los cambios de G con los cambios en el área de la interfase, lo cual nos va a ayudar a determinar si el proceso en cuestión es espontáneo o no. Por ejemplo, si sigma SL es mayor que 0, entonces la diferencial de G tiene que ser negativa ante un aumento en el área. Por lo tanto, el líquido se expande espontáneamente sobre el sólido. Si sigma SL es igual a 0, el sistema está en equilibrio, es invariante frente a cambios en ASL, o sea, en el área entre el sólido y el líquido. Si es menor a 0, para que el G sea negativo, es decir, un proceso espontáneo, el diferencial de A tiene que ser negativo, es decir, el líquido se debe contraer espontáneamente sobre la superficie del sólido. Si reemplazamos el coeficiente de extensión en la ecuación que obtuvimos, llegamos a la siguiente expresión. Vamos con más detalle el caso en que se encuentra en equilibrio frente a cambios en el área entre la interfase entre el sólido y el líquido. Igualando la última ecuación a 0, podemos despejar la siguiente relación entre el ángulo de contacto y las distintas tensiones del diagrama. Sabiendo que el trabajo de adhesión lo podemos volver a plantear ahora entre un líquido y sólido, igual que en el caso que analizamos líquido y líquido, en la diapositiva 18, reordenándola llegamos a la siguiente expresión. Sustituyendo la ecuación 1 en 2 y reordenando la ecuación para el trabajo de adhesión que lo vincula con el ángulo de contacto y la tensión superficial del líquido. Veamos los dos puntos extremos. Si θ es igual a 0 grados, entonces el trabajo de adhesión es 2 veces la tensión superficial, que recordemos es el trabajo de cohesión del líquido en su propio seno.
Esto quiere decir que el líquido puede extenderse indefinidamente sobre la superficie, ya que energéticamente el sistema es indiferente a si está en contacto consigo mismo o con el sólido. Caso del agua sobre el vidrio limpio. Si θ es igual a 180 grados, entonces el trabajo de adhesión es nulo, lo que implica que el líquido no moje al sólido ni pueda extenderse sobre él. Este es un caso extremo. Por último, definiremos el coeficiente de extensión de un líquido alfa sobre otro líquido beta de manera análoga al de un líquido sobre un sólido, pero teniendo en cuenta que coseno de θ es igual a 1. Lo único que vamos a decir sobre esta última ecuación es que sigma ya no es constante. Cuando un líquido se extiende sobre otro, la tensión interfacial cambia, ya que, salvo que sean completamente invisibles, va a haber un mezclado de los dos líquidos entre sí, generando un sistema multicomponente en el cual el coeficiente de extensión varía hasta llegar a la saturación de la mezcla que se forma. Esto lo vamos a ver más adelante. Por ahora es todo, aunque no es correcto definir esto como el fin de esta unidad temática, ya que nos queda pendiente analizar qué sucede en el caso que acabamos de mencionar, qué sucede con la tensión superficial en sistemas multicomponentes. Además, les recomiendo ver unos videos que están en el campus virtual, en la unidad de tensión superficial, realizado por una unidad de la NASA, donde muestran las fuerzas de cohesión y adhesión sin la fuerza de gravedad. Están en inglés, pero se entienden muy bien. Cualquier duda nos pueden escribir o lo que sea. Adiós.